Ahí buscan su texto, ahí le dan buscar su texto y les va a aparecer la traducción con el griego. Y ahí van a saber lo que significa la palabra en su traducción original. ¿Sí? Entonces, eh, por eso vamos a ver cómo empezar entonces a verla. Ok, vamos a continuar viendo. Lo ponen en Google. Voy a compartirles el documento a los que están en línea y yo se los voy a leer a ustedes. Se mete uno al diccionario, ¿no? No, a la línea interlineal en griego, porque está el Antiguo Testamento está en hebreo y el Nuevo Testamento está en griego. Entonces se van a ir a la Biblia interlineal en griego. En griego es el Nuevo Testamento. Depende de cuál, porque es antiguo y no. Así es. Ya ven, hermanos, o los que están en línea ya están viendo ahí la hoja. Sí, hermano. Ok. Sí, hermano. Bueno, nos quedamos la clase pasada en los tipos de texto. Ahora, vamos a ver. Dice, esto es lo que enseña la predicación aquí, lo que se enseña aquí en el SEAM, es el material que me dieron. Creemos que en la exégesis contra la eisegesis, ya vimos qué es exégesis y qué es eisegesis, y es ir a la palabra para que ésta nos hable. No queremos llegar al texto bíblico con una idea preconcebida, o sea, preconcebida es una idea que nosotros creemos que hay. Ajá. Solo para buscar textos que apoyen nuestra idea previa a la lectura del texto. A lo mejor puede ser, no estoy diciendo que así los hayan escogido. Puede ser que el texto que escogieron sea porque les gusta, porque fue con el que los trajeron a Cristo. Entonces, por eso dice, hay que buscar textos que apoyen nuestra idea a la lectura del texto. Recuerda que yo les dije, es un texto o una palabra que Dios nos va a dar para darla a la iglesia, no es porque a mí me guste. Si es en ese caso, ya estamos haciendo una eisegesis. Es una palabra para la iglesia. ¿Sí? Entonces, debe de contener siempre un tema y está tratando de una forma específica. Esto quiere decir que un texto bíblico no desarrolla totalmente ningún tema. Por eso luego se agarran dos textos. ¿Sí? Pero en cambio desarrolla exhaustivamente y juntamente con el texto de la Biblia un aspecto. Puede ser que un solo versículo sí tenga mucho que decir y abarque más de 30 minutos para explicarlo. Aunque no lo parezca, pero sí hay versículos que por sí solitos dan mucho de qué hablar para una predicación textual. ¿Sí? Entonces, el desafío que vamos a empezar a ver hoy, iniciando la introducción, es el llamado a ver el cumplimiento de la iglesia respecto a la predicación. Recuerden que les dije que es las necesidades de la iglesia. Los que somos miembros de esta iglesia, pues sí conocemos a la iglesia, sabemos cómo predicamos, sabemos lo que se predica la mayor parte de veces, o las necesidades que hay. Las necesidades las vemos conforme a los testimonios que dan, las enfermedades que hay cuando piden, oren por mí, oren por fulano que está enfermo, por mi familiar, por mi hijo. Entonces vamos viendo las necesidades. Entonces, conforme a eso le pedimos a Dios que nos dé textos que le hablen a la iglesia. Y es cuando Dios nos habla y nos dice de esto. ¿Sí? Dios ha hablado al ser humano a través de la historia. ¿Sí?
Él ha utilizado a personas diferentes, utiliza culturas, capacidades y personalidades diferentes conforme a la religión. El hombre obedece a la vocación que ha recibido de parte de Dios y por este ministerio humano. ¿Sí? La iglesia realiza la misión que le corresponde y así el hecho de la predicación presenta un doble aspecto de la palabra de Dios para que le llegue al hombre como palabra humana. Esta es la palabra de Dios que nosotros la vamos a dar. Palabra de Dios que va por medio del hombre o palabra humana. ¿Sí? La predicación surge del exégesis que hacemos al texto utilizando las herramientas que nos ofrece la hermenéutica. ¿Llevan hermenéutica? ¿Todavía no? Bueno, la hermenéutica no es tan difícil. La hermenéutica son los pasos a seguir del texto. ¿Qué hay que ver? El contexto histórico, el contexto cultural, el contexto científico, El círculo hermenéutico. el círculo hermenéutico. Lleva un círculo hermenéutico, ¿sí? Y es muy importante porque si han visto que luego dicen, vamos a hablar de Corintio. La iglesia de Corintio, el pueblo de Corintio era un pueblo que estaba en un puerto y ahí llegaban de todas las religiones, de todo el mundo, porque era un puerto comerciante. Entonces llegaban religiones diferentes, ideas, culturas, todo diferente. Pero ahí estaba sembrada la iglesia de Pablo. Entonces hay que conocer la historia, ¿sí? El por qué Pablo les escribía a Corinto. Efeso también tenía su historia, su cultura, dependiendo del lugar, ¿sí? Vamos a ver un comentario que es palimpsesto y predicación. El palimpsesto es un manuscrito que se hace y se borra para corregirlo, ¿sí? Mediante un respaldo o un procedimiento que es nosotros lo que vamos a hacer, un procedimiento homilético para nuestra predicación. Pero palimpsesto. Maestro, de lo que está diciendo, usted nos dice que escribimos. Les voy a mandar, terminando la clase, en el transcurso de la tarde o mañana, ya yo les mando a sus teléfonos, por eso les pedí sus teléfonos, porque luego en el grupo de SEAM no viene el nombre, entonces digo quién es, o no traen la foto, entonces quién es ese, por eso entonces yo ya de aquí ya me fijo quién es y se los mando. Se los mando personal para no saturar el grupo, ya ven que Mauricio ya escribió, no manden las tareas, mándenselas a Mae, o sea, para no saturar el grupo y luego nuestros teléfonos se llena la memoria, ¿sí? Entonces, por eso les voy a mandar personalmente a cada uno, por eso les pedí los teléfonos, para no saturar el chat del grupo. Ok, entonces, palimpsesto es un manuscrito que se ha borrado o es un procedimiento de un texto para volver a escribir otro nuevo. Van a ir viendo conforme a las clases que la Biblia se escribió en rollos, luego en piedra, las cartas que Pablo les escribía, les decía, y les pido que les manden a otras iglesias una copia. Entonces se hacen copias, eso es un palimpsesto. Y luego las copias, pues, le pone el escriba que hacía las copias, pues a lo mejor le copia para ahorrarse letras, palabras, pero les mandaba, ese es un palimpsesto, les mandaba el texto, pero la síntesis, o sea, aunque le cambiara palabras, pero no cambiaba el sentido de lo que se quería decir. Eso es un palimpsesto. Y dice así el fragmento de Segovia Tomás, que dice, lo más difícil para la memoria no es bucear en la negrura o la pesca de un brillo escurridizo, es sacar debajo de la luz o filtrar las sombras de la luz, sacar de la Biblia lo que es un misterio para nosotros y dárselo a la iglesia. Por eso este comentario me lo dio el pastor, dice, es leer lo escrito debajo de lo escrito. Aquí hay algo escrito. Y nosotros al ver la traducción original, por eso dice, es sacar de lo escrito debajo de lo escrito. Ver qué significado tiene. La profundidad. Ajá. La radiancia de un rostro insoslayable quiere decir lo que se les dé
nosotros vamos a ver el resultado. Cuando estamos predicando, los que hemos predicado, vemos a quién sí le está llegando. Hay gente que empieza a querer llorar, hay gente que empieza a sonreír porque es la palabra que necesita. Por eso les digo que es bien importante conocer la iglesia y la palabra que se le va a dar. Hay quien se molesta, pero la palabra de Jesús les molestaba a los fariseos, a los saduceos, porque la verdad duele. Y a veces uno como predicador lo que menos quiere es hacerlo sentir mal, pero la palabra quebranta, la palabra es tan clara porque viene de Dios. Entonces no es que uno los quiera hacer sentir mal, tristes, enojados, pero al final de cuentas tenemos que salir gozosos, ¿sí? Porque es palabra de Dios. Entonces, cuando miramos la Biblia como un palimpsesto, podemos reconocer diferentes superficies del texto bíblico. ¿Por qué menciono palimpsesto? Aquí dice, cuando la miramos como un palimpsesto, como algo que viene de años y de traducciones, lo importante es ver el trasfondo del texto y lo que Dios nos quiere decir a la iglesia el día de hoy. ¿Sí? Las superficies del texto bíblico es considerar la historia y se descubre el texto bíblico, que contiene más de una superficie. Podemos encontrar un hombre vehementemente que anhela penetrar en el significado del texto. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros los predicadores, preparar la predica para entrar en su significado y hacer preguntas correctas que no se pueden responder si nada más leemos sin un entendimiento. ¿Sí? Hay una superficie textual que es la que vamos a ver en la introducción. La introducción no es que sea lo más importante, pero la introducción de la prédica es atraer la atención. Termina la alabanza y muchos están gozosos, cansados, alegres de haberle cantado. Si la iglesia está exaltada de júbilo por haber alabado a Dios, hay que visualizar y en la introducción, aunque yo ya tenga mi bosquejo de introducción, tengo que ver cómo tranquilizarlos para que me presten atención. La introducción es llamar la atención de la iglesia y que no se distraigan a los 5 o 10 minutos. Que desde la introducción estén atentos a lo que va a continuar el predicador y todos estén, ay, esto me interesa, necesito oírlo. Eso es, la introducción no es lo más importante, pero es la parte esencial de que la iglesia ponga atención. ¿Sí? Entonces, ya van a tener ustedes las hojas para ver qué es la superficie teológica, la superficie temática. La superficie temática representa el contexto, el aspecto contextual, que es lo que dice atrás. ¿Sí? Revela lo que dicen las escrituras acerca del contenido. ¿Sí? La superficie teológica representa el aspecto teológico. El aspecto teológico es nuestra doctrina que tenemos en la iglesia. ¿Creemos en el Espíritu Santo? Sí, dime. Sí, perdón. ¿Va en orden cuando hablamos No. Ya cuando veamos ahorita ya el bosquejo, y ahorita ya vamos a entrar al bosquejo y a la introducción, vamos a ir viendo qué podemos y qué no podemos utilizar. ¿Sí? Luego a veces no podemos usar todo, pero sí es importante usar la superficie histórica, la teológica y la textual. Por lo menos esas tres, porque son lo que viene de la palabra. ¿Qué es la superficie teológica? Es la doctrina que se habla en la iglesia. Un ejemplo, creemos en el Espíritu Santo, pero no creemos, y creemos que se manifiesta, y creemos que hay milagros, y creemos que el Espíritu Santo habla por medio de un profeta, por medio del predicador, pero en esta iglesia no creemos que el predicador se ponga aquí al frente y que diga, y a las 3 los voy a bautizar, y pum, y todos para atrás caídos o llorar. Esa no es nuestra doctrina, esa es la teología. La teología es la doctrina que creemos en la iglesia. Por eso hay que tener la superficie teológica bien definida de la iglesia. ¿Sí? La superficie histórica, hay muchos, yo los vamos a ir viendo poco a poco, dependiendo de los textos. La superficie histórica es a quién los oyentes originales y cómo lo podemos pasar actualmente. Porque no es lo mismo decir,
La ley de no comer carne de animales prohibidos era para los judíos, era para esos creyentes. Pero actualmente nosotros sí ya podemos comer de todas las carnes. ¿Por qué? Porque fue palabra que se le dio a Pedro. Ajá, cuando estaba en la azotea antes de ir a Cornelio, que él vio animales inmundos y que Dios le dice, no le digas inmundo porque hay cosas más inmundas que lo que tú puedes comer. Y después del arca también hay unos versículos donde dicen que sí ya podemos comer de ciertos alimentos, cuando ya le da a Noé la nueva ley de lo que se puede comer. Entonces, no es la misma ley para el Antiguo Testamento, pero sí hay versículos que se llama puente transcultural. Fue para los oidores originales y pasamos ese puente transcultural, lo vamos a ir viendo durante todo este año, para poder decirle a la iglesia de hoy qué se puede agarrar o qué Dios nos quiere decir en lo que pasó en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y está la superficie de revelación. Hay veces que en la prédica Dios se revela y es cuando pedimos que pasen o le da palabra al predicador y eso. Pero eso ya depende de la prédica que Dios le mande al predicador. ¿Sí? Lo primero para hacer una prédica es buscar a Dios, como en oración, en el estudio y en la meditación de la palabra. Oír su voz. Necesitamos ejercitar el oír, hacerle caso. Una vez me preguntaron, ¿y cómo sé que Dios me ama? Usted se conoce, cómo es, cómo piensa, cómo actúa. Cuando Dios nos da palabra o nos dice algo, nos va a decir algo completamente que nosotros jamás hemos pensado. Y van a decir, yo no pienso así. Yo tengo que decirle al hermano esto, esto y esto, pero luego con otras palabras. Y ustedes van a decir, pero yo no pienso así, que esas no son mis palabras. Esa es la voz de Dios. Nos damos cuenta que Dios nos habla porque son cosas que nosotros no pensamos o que podemos decirle al hermano con nuestra boca o nuestro pensamiento y de repente nos salen otras cosas y es cuando decimos, esta es la voz de Dios. Eso es lo que yo les puedo decir personalmente, cómo saber que Dios nos habla. Simplemente son cosas que no pensamos, son cosas que nosotros no haríamos comúnmente o no estamos acostumbrados a hacer. Eso es que Dios nos habla. Por eso dice ejercitarnos para oír su voz. ¿Cómo? Cuando es nuestra voz y cuando es otra, entonces es de Dios. Obedecer su voz es obedecer la voz de Dios cuando ha hablado, es un camino más seguro para recibir mayor revelación de lo que quiere que prediquemos. ¿Sí? Entonces, dejo de compartir esta, que fue lo que no terminé de enseñarles ayer, y ahora sí vamos a pasar al bosquejo de sermón. El boceto de sermón es un plan completo de predicación que incluye la información preliminar de un mensaje, el bosquejo del sermón y la planificación de todos los momentos críticos en la presentación del mensaje que se le va a dar a la iglesia. Ustedes van a tener un borrador, van a escoger su texto y van a tener un borrador. Y ese lo pueden tachonear, quitar lo que no les gusta, quitar lo que les gusta, pero conforme ustedes estén en oración. A mí no me ha pasado, pero hay pastores o predicadores que dicen, yo me tardo en hacer un sermón 2 o 3 meses, porque Dios les está cambiando. Yo no me tardo tanto tiempo, por eso les digo, a mí no me ha pasado, pero sí Dios me ha dicho, luego estoy haciendo la fe de la casa, yo ya tengo la prédica puesta 1 o 2 semanas antes, y yo estoy haciendo cosas en casa, o voy camino al seminario, y de repente me dicen, yo estoy pensando otra cosa, o sea, no estoy pensando en la prédica, y de repente, de lo que escribiste una prédica, tal cosa que escribiste, lo cambias, quiero que digas esto. Inmediatamente saco pluma y lo apunto. Y ya regreso, abro mi prédica y veo, sí, y lo cambio. Eso sí me ha pasado, 2 o 3 veces Dios me dice, ya tienes tu prédica, pero quiero que quites esto y pongas esto. Entonces, eso es tener un borrador.
poder hacer nuestros tachoneaderas, quitar, pegar, copiar. Eso es tener un borrador, ¿sí? Un borrón, un ensayo o apunte de lo que vamos a iniciar. ¿Qué tiene que llevar nuestro boceto o nuestra prédica? ¿Sí? Se los voy a compartir, hermanos, allá en línea. De todos modos, se los voy a mandar cuando termine la clase, ¿sí, hermanos? El plan del boceto. ¿Sí ven el pizarrón los que están en línea? No mucho, no se ve No, no lejano. se ve mucho, No pero he escrito nada, no, no es pues, cierto. así está bien. Ahorita. Tiene que llevar primero el texto, ¿sí? El texto es la base bíblica o la idea de lo que vamos a hablar. Vamos, yo les voy a poner el ejemplo y porque desde la primera clase se los mencioné. Vamos a ver Mateo 12:34. Dice, este texto dice, Jesús, entonces, viendo que habían respondido sabiamente, no, esperen. Estoy leyendo Marcos y es Mateo 12:34. Este versículo yo lo voy a preparar como ejemplo, pero ustedes sus textos los van a ir desarrollando poco a poco. Este texto es el que vamos a agarrar para una prédica textual, ¿sí? Pero ustedes su texto, con estos ejemplos que vamos a ir aquí desarrollando, van a preparar su introducción y su prédica, ¿sí? Entonces vamos a ver, aquí muchos creen que Dios los está insultando, que Dios los está agrediendo, y ya les expliqué en la primera clase que no, para eso hay que irnos al original. Pero vamos a ir poco a poco. Entonces, el texto es la base bíblica, ¿sí? Después va el asunto. El asunto. Ajá. ¿Qué es el asunto? Es la idea general en una sola palabra. Por ejemplo, en una sola palabra. El asunto, dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón abre la boca. A ver, ¿quién me puede decir de qué asunto está hablando? No necesariamente tiene que ser una palabra, o sea, es un ejemplo. Pueden ser dos o tres, porque pues una oración no es de una sola palabra. De este texto, ¿cuál puede ser la idea general? La maldad que hay en los corazones. La maldad del corazón. Entonces, vamos a escribir, en el asunto podemos poner la maldad del corazón. ¿Sí? Ahí está nuestro primer frazo. El predicador se para y dice, vamos a hablar de Mateo 12:34, lo leemos y por lo regular se lee y se ora para que Dios se manifieste en esta palabra. Y después les decimos el asunto, que es el asunto va en la introducción. Vamos a hablar de la maldad del corazón. Hoy en estos tiempos, ahorita ya estoy yo así ya hablando como si ya estuviera yo preparando la introducción. La maldad del corazón en estos tiempos abunda. Ahorita en las noticias, toda la semana estuvieron hablando de la agresión de niños de secundaria, cómo se pelearon, una niña de secundaria murió y no hacen nada. Ya estoy yo ahorita preparando mi bosquejo de este texto. ¿Sí? Eso es lo primero que yo puedo escribir, pero después viene el tema. El asunto, el tema y esto es ya el desarrollo de la introducción que ahorita ya vamos a ir a él. El tema.
No es lo mismo el tema que el asunto. El asunto es la idea general, pero el tema es el aspecto particular del asunto que ha de ser desarrollado en el transcurso del mensaje. El tema es el desarrollo de toda la previa, que va en base a la maldad del corazón. ¿Sí? Debe ser una frase breve y clara y que contenga la esencia. El tema debe ser la expresión exacta del asunto y la respuesta a la pregunta de qué voy a hablar. El texto dice generación de víboras, que de la abundancia del corazón habla la boca. Mi asunto es la maldad del corazón. Pero ¿cuál va a ser mi tema principal? Algo que tenga que hablar con algo que tenga que ver con la maldad del corazón. ¿Qué podría ser? La hipocresía, exactamente. Por eso les dice víboras. Puede ser hipocresía o puede ser el engaño, porque ya al hacer el desarrollo y ver qué significa víboras, que no es un insulto, entonces ya vemos por qué les dice víboras. Puede ser el engaño o la hipocresía, como dice alguien. La hipocresía o el engaño, ¿sí? ¿De qué voy a hablar? De la maldad del corazón, pero de la gente hipócrita y del engaño. ¿Cómo nos está engañando el diablo ahora? De muchas formas, con la homosexualidad, con toda la corrupción que hay, nos dejamos envolver y aunque somos cristianos nos para una patrulla y lo primero que queremos hacer es seguir nuestro camino. ¿Y ya cuánto es poli? Es un engaño del diablo para hacernos caer en pecado. ¿Sí? Entonces, de aquí, del tema, nos podemos ir con todo un desarrollo de la prédica. ¿Sí? Después sigue el título. Ya tengo mi texto, ya tengo el asunto y ya tengo mi tema. Sigue el título. ¿Qué título le voy a dar a mi prédica? ¿Cómo sacamos el título? Es un anuncio del tema en forma llamativa y sugestiva. Debe indicar el contenido del sermón. El título es el anuncio del tema. ¿Qué título le podríamos poner a la prédica? Con estas dos, con la maldad y con la hipocresía. Dejemos el engaño a un lado, vamos a ver la hipocresía. La maldad y la hipocresía. ¿Qué título? Algo que llame la atención, que yo diga, y el título de la prédica es tal. Y entonces en ese momento empiezan a poner atención. Ahí está ya mi introducción y empiezo yo a llamar la atención. Por eso dice, es el anuncio del tema en una forma llamativa y sugestiva, que no les caiga, que les caiga bien, o sea, que les llame la atención y que digan, esto me interesa porque es el problema que yo tengo. No sé si les ha pasado que luego dicen, bueno, si traigo yo a mi esposa, volteo y le digo, ¿por qué le platicaste del problema que tengo al predicador o al pastor? No, ella no le platicó nada. Dios se lo puso. Eso es eso, ser que es sugestivo, o sea, ese título que me dijeron es el problema que yo traigo. Por eso dice, es llamativo y sugestivo, o sea que es para mí la palabra que necesito ese domingo. ¿Sí? Entonces, ¿qué podría ser? ¿Qué título le podríamos poner? A ver, una lluvia de ideas. ¿Puedo, ¿puedo sugerir uno, hermano? Sí, dígame. Sería como un ecocardiograma celestial o algo así, que es un estudio del corazón. Podría ser, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Deben de ser palabras llamativas y que todo mundo, algún joven o si hay niños, no van a saber qué es un ecocardiograma. Está muy bien, pero deben de ser palabras, por eso dice que sean sugestivas, que todos entendamos, que las podemos digerir, ¿sí? Algún predicador podrá tener licenciatura en administración o un ingeniero, pero no nos va a decir, la hipocresía viene desde los cimientos de...
a ver, espérame. Hay que saber hablarle a la iglesia, ¿sí? Hay que tener palabras que toda la iglesia pueda comprender en ese momento. Yo podría... ¿No pudiera ser igual la maldad del corazón? No. No, porque este es mi asunto. El asunto de la maldad del corazón. Perdón, ¿el título podría ser en una pregunta? ¿Formular una pregunta? Puede ser haciendo una pregunta, pero la pregunta viene después dentro de la introducción, que esa es como se llama ahorita lo vamos a ver, se llama interrogante sermonaria. Ya después de esto, ya es cuando se viene la pregunta, ¿ustedes han engañado a alguien? ¿Han sido hipócritas con algún vecino? Puede ser esa es interrogante sermonaria. Dime, Eli. Pero tendremos que leer de qué estaba hablando antes Jesús, ¿no? Para tener una idea Exactamente. más precisa. Yo ya les iba a dar el título, pero dije, a ver quién le atina a todo lo que hemos estado hablando la clase pasada y esta. Todo lleva un contexto. Vamos a hablar de un versículo, pero ¿a quién les estaba hablando Jesús aquí? Porque estas son palabras de Jesús. Este texto son palabras de Jesús. ¿A quién se los dijo? A los fariseos. ¿Por qué los fariseos es una de las 5 sectas que había en ese tiempo? ¿Por qué se los dijo a ellos? Bueno, se les dice sectas porque hicieron sus grupos. Estaban los seduceos, los fariseos, no recuerdo ahorita los otros 3, pero eran 5 sectas, ¿no? Entonces los fariseos eran los que más andaban tras Jesús, picándolo, tentándolo, a ver en qué se equivocaba. ¿Y por qué les dice generación de víboras? En versículos antes Le dicen que él es un engañador, o sea, le están diciendo a Jesús un engañador. Entonces ya vemos por qué les dijo así, y él les contesta. Entonces, si dice un versículo, ya ven por qué es importante ver versículos antes o después, o conocer el contexto de lo que está hablando. En el 33 dice, haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Pero después dice en el 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Nos está dando a entender que si somos buenos, vamos a dar cosas buenas, y si somos malos, vamos a dar cosas malas. De ahí ya podemos empezar a sacar el título. ¿Alguien tiene alguna idea? Ya tenemos la maldad del corazón y ya tenemos hipocresía. El veneno en el corazón del hombre. Puede ser veneno en el corazón. Pero no es muy sugestivo para la iglesia. Pudiera ser, se considera bueno o malo. Por ahí va. ¿Alguna otra? No sé, podría ser como las mentiras del corazón, o se me ocurre otra, pero no sé si puede ser una pregunta de que qué tienes en tu corazón. Esa va en la interrogante. Todas las preguntas van en la interrogante sermonaria, que es 2 puntos más adelante. ¿Me habías dicho? los frutos del corazón. Las mentiras que hay en el corazón, o el engaño del corazón, o tu corazón es engañoso, algo así. Vamos. No pudiera ser ¿quién me pertenece? La maldad del corazón del hombre, ¿no? Agarrándolo de todo y más lo de ahí. El fruto que quiero dar. ¿Sí? Cuando todo esto es nuestro bosquejo nada más, no les vamos a ir a decir a la iglesia, mi asunto es la maldad del corazón, pero el tema que voy a tratar es la hipocresía. Y mi título, no, si ponen atención a las prédicas, se para el predicador, lee
Pero dentro de su oración de introducción dice, el título es el fruto que quiero dar. ¿Por qué? Ya leímos el versículo. Es que la maldad del corazón nos puede llevar a engañar a la gente, a hacerle fraudes, y empiezo yo a bosquejar mi introducción. Pero no les digo cuál es el asunto y cuál es el tema. Esto es de nosotros. Esto es de nosotros. Y ahorita que nos adentremos a la introducción en sí, esto es nada más el boceto, el bosquejo. Y son cosas de nosotros, para nosotros ir acomodando. Esto es la homilética, es ir acomodando nuestra prédica. ¿Sí? Y luego continúa con la proposición. ¿Qué es la proposición? Es un tema expresado en una oración gramatical ya completa. Es nuestra esencia del texto y nuestra esencia del texto es esta. Pero la esencia del sermón es lo que vamos a hablar. Esa es nuestra proposición. ¿Qué Dios quiere que yo le proponga a la iglesia? Cambiar nuestros hábitos, dejar de tener maldad en nuestro corazón, que lleva un cambio poco a poco, más cuando son hermanos recién convertidos, hay que explicarles, no puedes seguir engañando, no puedes seguir, porque Jesús en esos tiempos encontró a ese tipo de gente y les dijo generación de vida. Ajá. Entonces ya más o menos vamos haciendo una idea de cómo ir preparando nuestra introducción. También ya con esto podemos ir adelantándonos al desarrollo de la predicación, ¿sí? Y ahí ya Hermano, viene, sí, hermano, una pregunta, perdón, es que ya no supe, ya no le vi cuál es el título, ya no le escuché. el título, el fruto que quiero dar. Pero el Gracias. fruto que quiero dar no es el título del predicador que les quiere dar. Es ahí, por eso es la introducción. Como iglesia, ¿qué fruto queremos dar a la calle? Cuando yo salga de la iglesia, que aquí en la esquina no me pelee con el que casi me atropella. Ese es un mal fruto. Ajá. Entonces, que salga la gente pensando en el fruto que quiere darle a los demás, el testimonio. ¿Quién pertenece? Exactamente. ¿Cuál es tu identidad en Cristo? Entonces, la proposición es un tema expresado en una oración gramatical completa. Ajá. Que es nuestra esencia del texto. Puede ser, ya puedo borrar texto, asunto, tema y título. De todos modos, viene en las hojas, ¿eh? ¿Sí? De todos modos, viene en las hojas. Mi proposición puede ser, dice que es una oración gramatical completa. Ya con todo lo que acabamos de ver, yo puedo poner como proposición la esencia del texto es una oración gramatical. Puedo poner de la abundancia del corazón, mis frutos, porque acuérdense que es todo lo que acabamos de ver y vimos que el título es el fruto que yo voy a dar. De la abundancia del corazón, mis frutos serán correctos. Y mi segunda oración va a ser la esencia de todo mi sermón. De la abundancia del corazón, mis frutos serán correctos. Ya estoy metiendo el texto de la abundancia del corazón. Para dejar a Cristo como el maestro
de la verdad. ¿Cuál verdad? Debe de estar completa. Hasta aquí, si yo lo dejo, ¿qué nos dice? Pues ¿de cuál verdad? De la verdad para nuestras vidas. ¿Correcto? Ya está un poco más entendido. ¿Sí? Esa es la proposición. Esta es mi proposición. Yo voy a desarrollar toda mi prédica en base a esto. Y de ahí viene un desarrollo completísimo, que poco a poco vamos a ir viendo. Si no entienden cómo hacer el texto, cómo hacer el asunto, cuando empecemos a desarrollar la introducción y yo les vaya revisando poco a poco, les voy a decir, puedes cambiar esto, puedes hacer esto. O sea, aquí vamos a tratar de que todo esto sea más digerible para poderlo hacer. Al principio puede ser un poco difícil de comprender cómo se va a hacer, pero para eso cada uno va a hacer un texto y lo vamos a ir desarrollando poco a poco para que vean cómo va a quedar. Yo sí creo que Dios nos va a ayudar a que cada quien tenga una prédica muy bonita, que hasta ganas van a ver que aunque tengan miedo, hasta ganas van a decir, sí, se la quiero dar a la iglesia, o por lo menos la quiero dar un jueves aquí en las clases. Primero Dios, vamos a ver, todo eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Ahora sí viene la interrogante sermonaria. ¿Qué es la interrogante sermonaria? Es la pregunta que nos lleva a la esencia del sermón. Ya hice mi esencia. Esta es la esencia de este texto. De la abundancia del corazón mis frutos serán correctos. Ya me dieron ahorita ahí una pregunta, una interrogante sermonaria, muy válida para este texto. ¿Quién me hizo ahorita, aparte de Ariadna, quién me hizo ahorita una pregunta? Sí, la otra, Ari. Ari, ¿de qué? ¿O Ari no sé qué? No, es Ari la que sienta adelante. Sí, Ariadna, también se llama Ariadna, pero ella es Ariadna Cedillo. Cedillo. Sí. No, la alta era... No, la alta es Ariadna Rosa. Bueno, ¿cuál sería la interrogante sermonaria? Es muy fácil. La pregunta. Hermanos, yo ya estoy en el púlpito y ya les di una breve introducción y les digo, les voy a llamar la atención. O sea, que tengan atención hacia lo que estoy diciendo. ¿Han engañado a alguien? ¿Han hecho algún fraude? ¿Qué hay en sus corazones? Para nada. Caray. ¿Qué quiere Dios de mí? Puede ser que quiere Dios de mí también, pero ese puede ser una pregunta para la conclusión. Y todo lo vamos a ir viendo, todo es válido, pero hay ciertas preguntas o ciertas palabras u oraciones que pueden ser dentro del desarrollo o dentro de la conclusión como esa. Ya les expliqué, porque vamos a desarrollar qué quiere decir generación de víboras, por qué se los dijo, qué es lo que quiere Dios, todo eso va, y en la conclusión puede decir, ¿y qué quiere Dios de mí? Pues que cambie mi corazón, que deje de hacer lo malo para convertirme en bueno y dar ese fruto que quiero. Eso puede ser la conclusión, pero ya lo vamos a ver hasta el último, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, interrogante sermonaria dijo que es la pregunta que nos lleva a... La esencia del sermón. Por eso lo puse en cuadritos.
Luego sigue la descripción de los oyentes. Es una breve explicación de las características sobresalientes de las personas en el auditorio. No los voy a señalar, el predicador jamás puede hablar mal de la iglesia ni de otro miembro, pero tiene que mostrar características de la iglesia. En la pregunta sermonaria, ¿qué quiere Dios? ¿Qué? ¿Alguno de ustedes ha hecho esto? No me digan. Luego a veces Mauricio es el que dice, no levanten la mano, no me digan. Esto es para nosotros como oyentes. ¿Alguno engañado? Vamos a ver que lo deje de hacer. Dios los ama. Para eso se convirtieron en sus hijos. Esa es la descripción. No los estoy acusando. Ya les pregunté, ya les aventé el anzuelo. Ya les llamé la atención. Ya hice que pusieran atención con la pura pregunta. ¿Alguno ha hecho eso? Y si no es así, gloria a Dios, qué bueno. Pero vamos a ver qué otras cosas podemos cambiar, porque sí pecamos. Entonces, de la abundancia del corazón, no nada más habla de fraudes, habla del engaño. Queremos engañar a Dios pecando, pero Dios conoce hasta nuestros pensamientos. Entonces, pues si no has hecho fraude, sí, gloria a Dios, hermano, pero sí hemos pecado. Vamos a cambiar eso. Esa es parte de la introducción. Esta es parte de la descripción del oyente. No lo han hecho, qué bueno, pero sí pecamos. Hasta yo como predicador peco. Entonces vamos a ver qué Dios quiere para cambiar eso, poco a poco. Esa es una descripción. ¿Sí me queda entendible qué es la descripción? Es una breve explicación de las características de los oyentes en la iglesia, del auditorio. Y después viene el objetivo general y el objetivo específico. El objetivo general es la meta que yo quiero desarrollar en toda mi prédica. Ya estamos hablando no nada más de la introducción, de toda la prédica, ¿a qué meta quiero llegar? ¿Cuál sería la meta de Que cambiemos nuestros corazones. Que si todavía hay por ahí algún resquicio de pecado, de incredulidad, porque la incredulidad también es pecado, cambiarla. Esa es mi meta, que poco a poco la iglesia vaya cambiando su corazón. ¿Sí? Ese es el objetivo general, es la meta a la que quiero llegar. Y un objetivo específico es ya aplicarlo. La aplicación va en la conclusión. Es la aplicación del propósito general. Este es el objetivo específico. Ajá. Es la aplicación particular que es mi propósito general. O sea, mi propósito general es hacer que la iglesia se vea a sí misma y vea qué hay en su corazón, pero mi objetivo específico es aplicarlo a mi vida, o que el oyente, que la iglesia lo aplique a su vida, ¿sí? ¿Y cuál es el modelo? El último es el modelo, es el patrón que vamos a llevar. Ajá. El patrón, pues es el mismo. Introducción, desarrollo y conclusión. Ese es el modelo. Ajá. Antes de modelo, ¿esta clasificación ya dijo usted? La clasificación son los modelos son las diferentes prédicas que puede haber, que es la textual, la temática, la expositiva, la biográfica, pero nosotros vamos a desarrollar la textual, ¿sí? La clasificación es qué tipo de prédica estoy llevando. Voy a hacer una prédica textual, voy a hacer una prédica expositiva, una prédica biográfica. Ajá. No la mencioné porque como les voy a enviar las hojas ya ustedes verán, y cuando vean, es la textual, la temática, la expositiva, o sea, ¿sí? Ahora sí vamos, esto es importante y se los voy a mandar, pero se los voy a leer. ¿Ya copiaron esto? Ahora sí vamos a ver la introducción. Vamos a ver el primer paso para nuestra introducción. La introducción es la declaración, valga la redundancia, introductoria a la esencia del pasaje o sermón. Es de 1 a 3 frases.
La introducción es la declaración introductoria a la esencia del pasaje o sermón o prédica, que va de 1 a 3 frases. Es la primera oración que se va a decir escrita palabra por palabra, ¿sí? Punto número 2. Si quieren, no lo apunten, nada más pónganme atención, porque este documento se los voy a mandar ahorita, y es lo mismo. Como punto número 2, la introducción es la declaración de la proposición de la esencia del pasaje. Oración de transición. La oración de transición contiene la palabra conectiva encerrada y subrayada. La oración de transición es, por ejemplo, vamos a ver 3 puntos. Esta es mi oración de transición. Todas estas las voy a explicar así bien cómo se desarrollan. Pero dice transición, es lo que les expliqué, que es como el puente del oyente principal a quien le fue escrita al oyente de hoy. Es el puente. Es un puente donde de los oyentes principales a nosotros. ¿Cómo podría ser de este texto un ejemplo de mi oración de transición? La oración de transición es lo último ya para entrar al desarrollo del sermón. Puedo poner, vamos a ver 3 puntos sobre los cuales esto es importante, 3 puntos, podemos decir 2, podemos decir 4, 5, porque en el desarrollo, vamos a ver, como punto número 1, como punto número 2, como punto número 3, por eso es importante que ustedes definan de cuántos puntos o de cuántas clases quieren hablar, ¿sí? Y debe de llevar un verbo en presente. Vamos a ver 3 puntos sobre los cuales cambiará, está en presente. Este es mi oración de transición. De aquí para acá, vamos a ver cómo 3 puntos sobre los cuales cambiará nuestros corazones, porque le estamos hablando a la iglesia. ¿Sí? Siempre tiene que ser un verbo en presente que haga la diferencia de lo que sucedió a lo que tiene que suceder en mi previo. ¿Sí? Cuando yo les dé los 3 puntos, esperemos darle la gloria a Dios que cambie. Por eso es en presente, cambiará en este momento que yo les explique, cambiará nuestra forma de ser. Dígame, hermana Marta. Sí, no tendría que ser cambio, porque yo también me suena como futuro. Cambiará, pues, futuro. Esa es muy buena pregunta. Hay verbos que parecen futuros y que luego nos hacen desarrollar mal nuestra prédica. Este es un verbo en presente continuo. Cambiará hoy, aquí para nosotros, pero es un presente continuo. Este cambio que yo quiero lograr va a ser a futuro, que sea para siempre. Por eso es un presente continuo. Eso lo van a ir viendo en griego, lo van a ir viendo en hermenéutica. Los verbos, hay verbo en presente, en pasado y futuro, unos en voz activa, en voz pasiva. En voz activa es cuando el sujeto hace el cambio en nosotros. ¿Ah? En voz pasiva es cuando nosotros mismos hacemos, esta es voz pasiva en un presente continuo. Yo voy a generar el cambio en mí, creyendo que debo de cambiar mi corazón para que la abundancia sea un buen fruto para la gente y yo traer gente a la iglesia. ¿Sí? Hablando del texto de
de Mateo 12:34. ¿Sí? Es un verbo en voz pasiva. El cambio lo voy a hacer yo mismo, creyendo lo que me dice la palabra en un presente continuo. Sí parece futuro, pero hay un futuro que por lo regular el futuro, los verbos en futuro bíblicos son imperativos, son órdenes que Dios cambia. ¿Sí? O sea, no es que si yo quiero, me están diciendo que yo cambie a futuro. A partir del momento que estoy oyendo, yo debo de cambiar a futuro. ¿Sí? Pero por lo regular son imperativos. Los vamos a ir viendo poco a poco y ustedes van a ir avanzando y entendiendo conforme también vayan viendo griego y está en presente, cambia. cambia. Pero Español de nosotros. pero en el español de nosotros, en el griego original, puede ser pasivo, activo, ¿sí? Perdón, ¿cómo qué otro verbo? En futuro, Un punto que te cambia. Una palabra. ¿qué verbo diferente puedo ocupar? Veremos 3 puntos en los cuales observaré. 3 puntos sobre los cuales observaremos, porque yo soy el que estoy predicando. 3 puntos en los cuales observaremos o aprenderemos para hacer un cambio efectivo en nosotros. Ahí está mi oración de transición. Lo importante, la transición es en los verbos. Por eso aquí lo subrayé. ¿Sí? De lo que dice el texto original para nosotros como oyentes. ¿Sí? En el documento que les voy a pasar, que vamos a ver ahorita, también ahí viene también ahí puse verbos que se pueden usar si se les dificulta así estar ahorita han de pensar, uy, voy a tener que estar buscando verbos. Yo ahí les puse en el documento varios verbos que se pueden utilizar en diferentes textos, en cualquier texto. Ahí les puse yo verbos. ¿Sí? El cuerpo lo vamos a ver cuando entremos el cuerpo es el desarrollo. Está aquí en el documento, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Este es el boceto. Ajá. Y viene la conclusión. Esos no los vamos a ver ahorita. El cuerpo es la idea fundamental. Ya son los 3 puntos. La idea fundamental es en el punto número 1, punto número 2 y punto número 3. Pero esto ya es dentro del desarrollo. Vamos a ver la introducción nada más. Y la conclusión es la síntesis. La conclusión es toda una síntesis o un resumen de la introducción y de todo mi desarrollo y donde ya les voy a decir cómo aplicarlo. Esa es la conclusión, pero es lo último que vamos a ver. Y el desarrollo son los 3 puntos. Pueden ser 2, pueden ser 4, todo depende de nosotros, lo que queramos decir. Ajá. Pero hasta aquí, esto es la introducción. Entonces, dejo de compartir para compartir el siguiente. Ahora sí, vamos a la introducción del sermón. ¿Ya lo ven? Allá en línea. Sí. gracias. Ok. Ahora sí vamos a ver cómo desarrollar nuestra introducción. Sí, hermana, pásale. La introducción de sermón es la parte que establece el contacto con el auditorio. ¿Se acuerdan que les dije? Después de la alabanza están los ánimos, o puede ser que estemos porque cantamos una adoración y que nos tenga tranquilos, nos llega, estamos llorando,
Y si es una alabanza grande y fuerte de que exalta a Dios, podemos estar exaltados, contentos y alegres. Y cuando yo les diga, tomen asiento, yo tengo que observar cómo están. Entonces, la introducción del sermón es la parte que establece mi contacto con el auditorio. Al formular la introducción, el predicador debe contestarse una pregunta. Esto es para nosotros. ¿Por qué deben escuchar los oyentes este tema en esta ocasión? O sea, ¿por qué Dios quiso que yo les hablara esto? Lo estoy viendo. Esta pregunta debe contestarse mediante la formulación de una introducción que establezca la relación en el texto, el tema y el predicador mismo, los oyentes y la ocasión. Como que no lo entienden, en resumen, a esto que les acabo de leer, yo como predicador conozco a la iglesia. Dios quiere que les hable de un tema y como los conozco, sé las palabras, sé cómo les voy a hablar. Es prácticamente eso. Entrar, tratar de entrar al oyente con mi introducción, llamarles la atención mediante mi introducción. ¿Cuáles son las funciones de la introducción? Interesar al oyente y fijar la atención en el texto y tema de lo que vamos a exponer. Establecer el ambiente para el sermón ayuda a calmar al auditorio, lo que les sale. O sea, yo tengo que ver cómo están y debo de hacer una pregunta o hacerles, por ejemplo, ¿están gozosos? Amén, gloria a Dios, qué bonito. O sea, empezarlos a calmar diciéndoles, qué bien estuvo la canción, esta última alabanza a mí también me tocó. Entonces empezamos a que el auditorio, qué hermosos cantos, gloria a Dios porque esta alabanza llegó a Dios como un olor fragante. Entonces ya la iglesia se empieza a tranquilizar y empieza a poner atención. Demostrar que el mensaje es pertinente para la ocasión. Lo que les dije ahorita, ahí importa mucho el asunto y el tema. Ya leímos el texto, pero hacer que se interesen. Es demostrar que el mensaje de que Dios va a hablar es para la iglesia. Es cuando nosotros decimos, ay, este es el problema que yo traigo. Dios me va a hablar. Entonces yo ya pongo atención en lo que van a decir. ¿Sí? Y es provocar la transición, pero ahora viene de lo espiritual, de lo natural a lo espiritual. Les está diciendo generación de víboras. Ajá. Eso es espiritual. La palabra víboras la vamos a ver cuando hagamos la introducción. Es espiritual, no los está insultando, es algo espiritual. Ajá. Pero, ¿por qué les dijo generación de víboras? Porque les está diciendo que como hombres naturales están queriendo engañar o tentar a Jesús. Por eso les dice, ¿por qué me dicen a mí? Si ustedes, generación de víboras, han estado engañando y no creen en mí. Es más o menos lo que habla ese texto. Ajá. Las características de una buena introducción debe ser de 1 a 5 minutos máximo. Puede ser de un poquito más. Esto es lo recomendable. Por eso está el bosquejo, por eso está la introducción. Debe de ser breve de 1 a 5 minutos. Es lo recomendable. Porque recordemos que es el llamar la atención para todo el desarrollo que yo les voy a explicar. ¿Sí? Pueden ser, en mi opinión personal, máximo 10 minutos. Pero que esos 10 minutos estén atentos. ¿Por qué se recomienda que sean 5? Porque en 5 minutos capto la atención para ya irme a todo el desarrollo de la prédica. ¿Sí? Se pueden alargar un poquito siempre y cuando no pierdan el hilo de que ya llamaron la atención. Debe de ser de interés a la iglesia. Por eso les digo, ¿cómo voy a saber qué es de interés? Conociendo a la iglesia. ¿Qué le interesa? ¿Qué problemas tienen? Ahorita hay enfermedades. Entonces les voy a hablar de eso. Que empezaron a dejar de venir o que están criticando después de la... Es un ejemplo, ¿eh? Están criticando después de las prédicas y eso. Pues entonces me toca predicar dentro de 8 días. A ver, Señor, yo ya tengo una prédica hecha. Pero ese que esa quieres para la iglesia.
Y entonces es cuando Dios empieza a hablarle a los predicadores. ¿Sí? Este es el hermano Jorge. Debe de estar directamente relacionada con el tema central del sermón. Esa es una característica. Nuestro sermón va a ser Mateo 12:34. Debe centrarse en esa. Vamos a verlo como ya vimos. Es el hermano. Ha de querer preguntarme si va a venir. Bueno, dígame, hermano, estoy en clase aquí en la iglesia. Dígame. Ah, ahorita yo le digo, ahorita yo le vuelvo a llamar, déjeme terminar. A las 5, ok. Dios la bendice, hermano. Hasta luego. Sí, que van a ensayar. Perdón. Entonces debe de estar directamente relacionada con el tema central. Si vamos a agarrar, ya vimos que hay los textos atrás y adelante explican más sobre por qué les dijo generación de víboras y de la abundancia del corazón. Pero el tema principal debe ser eso, porque ya vimos el asunto, ya vimos nuestro tema. Parten del versículo 34. No se pueden despegar de ahí, ¿sí? Por eso debe de ser directamente relacionado con el versículo principal. Debe ser concreto en cuanto a muchos detalles, nombres, lugares, fechas, por qué se los dijo, a qué se refería. O sea, debe de ser todo en relación a ese texto. Debe ser amistosa y respetuosa, iniciar una relación positiva con los oyentes. A veces somos duros, como les digo, pero no quiere decir que yo les voy a faltar al respeto, como en este texto que les dijo generación de víboras, y el que entendió, entendió, como cuando les dijo, este templo yo lo destruiré y en 3 días lo levantaré. El que entendió, entendió, no se refería al templo físico. Nosotros ya sabemos a qué templo se refería. Igual aquí no los está insultando, no les está faltando el respeto. ¿Sí? No le está diciendo, hermano, porque eso sí sería un insulto. Y al que le quede el saco. Si ya les está, o sea, si les dice generación de víboras y quien entienda, entienda, o a quien le quede, ahí sí ya Jesús, pero vean cómo Jesús siempre mostró un respeto a todos. Incluso en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que. O sea, e incluso ahí mostró respeto a sus verdugos, ¿sí? Entonces es lo que nosotros debemos de hacer, mostrar respeto. Ajá. Sí podremos decir palabras fuertes, como yo puedo entender que cuando saqué mi regalo y saqué el trapo y les dije, somos como trapos de inmundicia, pero porque es una realidad. Hasta yo, cuando preparé la prédica, yo me sentí mal y se los he dicho. Antes de predicar, a mí ya les voy a explicar. Yo ya tengo prédicas hechas, pero ¿por qué las tengo hechas? No es que me adelante. Cuando yo estoy tomando clases y estamos viendo, por ejemplo, cuando vi el libro de Santiago, que son epístolas universales, Santiago nos habla de cada cosa que hacemos mal como cristianos y a mí me ministra. ¿Qué es ministrar? Que yo me siento mal. O sea, yo estoy estudiando, me están enseñando todo el contexto histórico, universal, teológico de Santiago. Pero en lo que yo estoy ahí leyendo y me están explicando, digo, ching, hay una línea bien delgada entre sentirse superior a toda la iglesia y que ni el pastor puede pasar, porque Jesús dice, para servir debes de ser el último. Entonces, para ser pastor, debo de ser menos que toda la congregación, aunque tenga toda la teología, todos los estudios, porque yo estoy sirviéndole a la iglesia. Entonces, ahí es cuando y luego apunto esto para preparar prédica. Y yo con mis tiempos libres le digo a Dios, me pusiste en mi clase, que en esto estoy mal yo,
Pero ¿cómo le puedo decir a la iglesia que cambie también? ¿Sí? Entonces, cuando yo les dije, somos como trapos de inmundicia, porque yo me sentí primero así, cuando me enseñaron Primera de Corintios. Ujú. Eso está en Isaías, pero cuando estaba viendo Corintios, me llevó empecé a preparar la prédica y me llevó ahí. ¿Cómo les vas a hablar si tú eres inmundicia para mí? ¿Saben cómo me sentí? Igual que la iglesia. Pero después les dije, quien se sienta así, oremos. Después de hacer a la iglesia así, con amor hay que levantarlas. No sé si me resultó porque sí les dije, oremos para entonces cambiar eso, para que nuestro regalo, que somos nosotros mismos, se lo demos a Dios con un olor fragante. Ahí está la prédica grabada, así se los dije. Oremos para que si alguien se siente así, nos, con amor Dios nos está llamando, a veces con palabras fuertes. ¿Quién no le ha hablado fuerte a sus hijos? Incluso hasta les hemos pegado. Jesús a nadie le pegó, pero nosotros como padres hasta les pegamos a veces. Entonces ahí es la dureza, la palabra es dura. Dios nos habla a veces fuertísimo. Entonces no estamos faltándole el respeto a la iglesia, estamos ocupando las palabras. Porque eso, como trapos de inmundicia, les dije que sí te está y se los dije, aquí está. Y es lo mismo que les digo en clase los jueves. Yo no les voy a decir nada que no esté aquí en un versículo por lo menos. ¿Sí? Entonces, yo como estudiante también estoy siendo administrado y también Dios me dice, eres un trapo de inmundicia, cambia. Y la única que puede decir, o los únicos que pueden decir, si en verdad esa palabra la estoy ocupando, son mis hijos y mi esposa. Que me digan, no, este sigue, si un día se para, y este sigue igual, ni le crean cuando predique. Ellos son los únicos que pueden decir si estoy en verdad cambiando o no. Porque si lo digo yo, pues voy a decir que sí, ¿verdad? Pero el cambio viene paulatinamente conforme uno va tomando clases. Si ustedes los van a ir sintiendo, también poco a poco. Debe de ser sencilla, la introducción, la característica de la introducción debe ser sencilla y fácil de entender en cuanto a vocabulario. Por eso le decía yo al hermano Daniel que eso de ecocardiograma, pues no, porque muchos no van a entender, o luego muchos, aunque seamos adultos, no sabemos ni qué es un ecocardiograma. Por eso aquí nos dice como característica, debe de ser fácil de entender en cuanto a vocabulario, conceptos y estilo. ¿Cuál es ese concepto y estilo de la iglesia en general? ¿Sí? Debe de ser directa y dirigida específicamente al auditorio. Debe empezar después de leer el texto y orar. Esa es una característica de todo predicador, si se han dado cuenta. Leemos el texto, inmediatamente oramos. Esa es la característica de nuestra introducción. ¿Qué errores evitar en nuestra introducción? Pretextos, excusas o confesiones. ¿Qué es una confesión? Pues dar mi testimonio. Eso puede ser en el desarrollo, pero siempre y cuando el testimonio sea de lo que se está hablando. No voy a estar hablando de la generación de víboras, que de la abundancia del corazón habla la boca, y decirles mi testimonio cuando trabajaba y me llenó Dios de abundancia. ¿Qué tiene que ver con el texto? Nada. Ese es un error. Si voy a decir un testimonio mío, tiene que ser lo que yo les dije. A mí primero Dios me habló, antes yo venía a decirles, somos como trapos de inmundicia para Dios. Entonces, evitar eso, evitar pretextos, evitar excusas, evitar narraciones largas sobre la preparación del sermón y su proceso. Lo que les dije hace 8 días, más o menos debe de ser entre 30 y 50 minutos, no más, porque sería muy larguísimo y se pierde el interés. Si ya les llamé la atención en la introducción y yo al de empezar con mi desarrollo, me voy más de 40 minutos, 45, pues ya empiezan. O si tienen un compromiso, se paran y se van. Y no porque no les haya, sino porque yo me estoy alargando. También debemos de tener eso y eso lo va dando un poquito a poquito la práctica al predicar. Vamos viendo el interés, porque en verdad aquí
Vemos quién está durmiendo, quién se duerme porque está desvelado, quién se duerme porque está aburrido, porque yo ya lo estoy haciendo. Y el mismo espíritu nos está redarguyendo a que ya nos tardamos. Ajá, ese es otro error, narraciones largas. Demasiado larga y fuera de proposición. ¿Qué es fuera de proposición? Salirse del texto. Hacerla larga, pero para extenderme con otras cosas que no tienen nada que ver con este texto que estábamos viendo al principio. ¿Sí? Y enunciación de principios falsos, o sea, meter mi eisegesis. Eso es un error también. Principios falsos, principios que yo creo. Ajá. Esas son características o errores que debemos de evitar en nuestra introducción. Una pregunta, o sea, ¿se refiere a como a lo que yo pienso, a lo que yo creo, lo último que dijo? Exactamente. Evitar dar mis pensamientos, mis creencias, porque todos tenemos diferentes tipos de crecimiento. Educación en casa, se le dice. Creencias. Y si yo meto lo que yo creo y pienso en ese momento, pues entonces ya deja de ser palabra de Dios. Por eso siempre una prédica debe de ser en oración. En oración. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No, Como decir ahí, No, hermano. Ok. creo que lo digo víbora porque era la lengua larga, ¿no? Voy a explicarles para que no se vayan con eso, porque este versículo lo vamos a usar para todo, para el desarrollo y para la conclusión. Pero, miren, en este documento, donde me quedé nada más hasta los errores para evitar la introducción, vienen los elementos de una introducción, que son el pensamiento introductorio, la proposición subrayada, la oración de transición. Explica aquí ya cómo es una oración de transición. Es un puente retórico que vincula la proposición con divisiones principales. Debe de haber palabra clave, interrogante sermonaria y la proposición, que ya lo vimos y ya lo anotaron. ¿Ah? Y les pongo el último, bueno, aquí habla de un ejemplo, de otro ejemplo aquí, pero dice, la proposición es la tentación puede ser resistida. Claro, Jesús resistió la tentación después de estar 40 días en ayuno. La oración de transición, aquí viene en un circulito. Como Cristo podemos resistir la tentación llenando las siguientes condiciones. Condiciones es una palabra que es llenando, sobre los cuales cambiará. Pero aquí dice, llenando las siguientes condiciones. Condiciones está aquí en un circulito. Cuando les pase van a ver ahí el circulito. Que condiciones es mi palabra en mi oración de transición. Son las condiciones para no caer en tentación. Y ya de ahí se puede desarrollar. ¿Qué condiciones? Ah, pues es que después del ayuno me dijeron, el diablo le dijo a Jesús que como era Dios, que convirtiera esa piedra en pan. Esa es una condición, no cayó. ¿Por qué condición? Pues porque Él es Dios y entendió. O sea, estoy parafraseando para que más o menos explicarme. La palabra clave o palabra conectiva es aquella por medio del cual se puede caracterizar una sola palabra. Las divisiones principales de un sermón siempre es en forma plural y en forma verbal y con un adjetivo en plural. Ajá. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Y ahí vienen las características. En este documento vienen las palabras que les digo que ustedes pueden usar si se les dificulta. Aquí vienen, pueden ser afirmaciones, alternativas, amenazas, amonestaciones, errores, opiniones, palabras, pasos. Aquí vienen las palabras que podemos usar en nuestra oración de transición. Y viene el ejemplo con el texto de Miqueas 6:8. Lástima, sí yo pensaba que como no se los puedo dar,
ponérselos en un cañón, pero tampoco se puede. Texto de Miqueas 6:8 es el ejemplo que yo les pongo y que viene en el documento que les voy a mandar. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, se los voy a compartir también para que ellos vean. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y te pide, ¿y qué te pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que dice Miqueas 6:8. Como título pone, después del domingo en la noche, ¿qué? Esa es la pregunta, ese es el título. Después del domingo en la noche, ¿qué? El único requisito de Dios es la adoración, que fue un corazón recto. Y la verdadera adoración no es un evento, sino una forma de vida. Aquí está desarrollada la introducción, para que ustedes la vean. Y más o menos cualquier duda la vamos a ir aquí viendo. Vamos a ir aquí desarrollando todo. Tenemos hasta mayo, ¿sí? Para ver la pura introducción. Y cualquier duda, aquí la vamos a ir desarrollando. Mi introducción como primer punto en este dice, la clase de adoradores que vamos a hacer depende si entendemos o no la verdadera adoración, que es de lo que habla Miqueas 6:8. Y aquí vienen los puntos, y en el punto número 3 viene la oración de transición que usa implicaciones. ¿Qué implicaciones vamos a usar para considerar la verdadera adoración? Y ahí ya se viene desarrollando el tema. Este es un ejemplo nada más de introducción, ¿sí? Pero todo lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? No les voy a dejar hacer la introducción sin yo darle los pasos y decirles que si está bien, que si está mal. Lo vamos a ir viendo así, poquito a poquito, paso a paso. No le entendí cómo hacer el texto. Pues vamos a explicarlo. ¿Qué no le entiendes? Porque yo les puse, no es lo mismo con el ejemplo que vamos a ver de Mateo 12:34 al texto que ustedes van a ver. Es muy fácil aquí ahorita lo que desarrollamos entre todos, pero ustedes solos ya desarrollar su texto, su asunto, su título, lo vamos a ir viendo todos poco a poco, ¿sí? No se me asusten ni se me preocupen. Vamos a ver los textos de todos y poco a poco, y van a ir saliendo dudas, pero aquí estamos para que les salga su introducción bien. Una vez que libremos el paso de la introducción, entonces ahí viene lo más difícil, que es el desarrollo. Pero el desarrollo no tiene tanto como la introducción, ¿eh? El desarrollo nada más es ir desarrollando los puntos de los que habla nuestro tema. ¿Ah? Y eso es más fácil, porque ya sabemos, debemos de saber el asunto histórico, el cultural, qué vamos a decir, qué quiere Dios que le diga a la iglesia. Ese es todo, y lo vamos a ir viendo. Que ya viene ahí en el documento la conclusión, y pueden ir adelantándose a leer cómo ir preparando dice conclusión, pero también se le dice desarrollo. Es la conclusión de la introducción, es todo el desarrollo de lo que habla y habla y habla y los duerme el predicador. ¿Sí? Ese es el desarrollo o conclusión de la introducción. ¿Hasta aquí alguna duda? Ya acabamos. Les voy a decir lo mismo que les digo los jueves. Repasen los documentos que les voy a mandar y cualquier duda, aquí las resolvemos. No importa que repitamos otra vez. Al contrario, el repetir cómo hago mi tema, el repetir cómo hago mi introducción de mi oración de transición, el repetir todo eso nos va a hacer desarrollar más fácil o entender más fácil cómo hacer nuestra introducción. Estos son los pasos, este es un boceto, que si yo les digo cómo lo hago, van a decir, ¡ay, qué fácil! ¿Sí? El tema puede ser de lo que queramos. Sí, ustedes van a escoger un texto. Vamos a hacer un sermón, porque llegó un poquito tarde, se lo repito. Vamos a desarrollar un sermón. Cada quien va a preparar una prédica con un texto que ustedes escogen. Cuando me enseñen el texto, yo les digo si van a agarrar un solo texto o dos o tres de ahí, de ese mismo. Porque luego nuestra idea de prédica
no se basa nada más en un solo texto, en un solo versículo. ¿Sí? Entonces, pero va a ser una prédica textual. ¿Sí? De 1 a 3 versículos. Y ustedes los van a escoger. Y aquí los vamos a ver uno por uno. ¿Vale? ¿Allá en línea alguna duda? Ninguna. Correcto. No, Ok. Hugo Alberto, Sí, sí, hermano. Ninguna. ¿me puedes decir tu número de teléfono, por favor? ¿Celular? Sí. 55, Ajá, 23, 23, ajá. 36, 70. Ok. Bueno, ya tengo el de Daniel, ya tengo el de Ariadna y ya tengo aquí el de las demás hermanas. Se los voy a mandar los documentos que vimos hoy y cualquier duda, aquí la desarrollamos. ¿Ok? Gracias. Vamos a orar para terminar. ¿Quién quiere hacer la oración? Yo hice la del principio, a ver, ¿quién se anima? Vamos a orar. Señor, gracias, Padre eterno, y esperemos que esta clase haya sido de bendición, Padre, y únicamente para glorificar tu nombre, porque en las clases te glorificas y tú nos enseñas poco a poco lo que quieres de nosotros. Vas desarrollando nuestro ministerio, nuestro interés para servir en la iglesia, Señor, en los diferentes dones que tú nos des. Gracias, Padre, por esta clase, por la que continúa, Padre. Sigue bendiciendo a la iglesia, sigue bendiciendo a los hermanos y sigue les dando ánimo en sus corazones de estar aquí o en línea, aprendiendo cada vez más de tu palabra, para que desarrolles mediante el Espíritu Santo una llenura conforme a tu corazón, Padre. Te damos las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Buenas tardes. Y los dejo descansar tantito para la clase que sigue. gracias. Hasta luego.